Bueno, ahora sí, damos inicio a la segunda sesión de nuestro curso, ¿no? Nuestro curso denominado Crisis, Energía e Impactos Ambientales, Fracking y Litio como salidas a la crisis económica en Bolivia. Agradezco nuevamente su presencia virtual, el interés que han ido mostrando en todo este tiempo desde que hemos iniciado con la convocatoria al curso. Agradecer a nuestro panelista que lo voy a presentar. Y bueno, para continuar con el programa y para ser breves en esto que ya hemos recalcado en la primera sesión, decirles que, bueno, nuevamente señalar que las preguntas que se vayan a hacer, por favor, por escrito en el apartado de preguntas que tienen ahí en el Zoom, ¿no? Los facilitadores tienen una hora para hacer su presentación. Vamos a avisarles 10 minutos antes para que hagan el cierre o vayan concluyendo con la misma. Y bueno, posteriormente tenemos un espacio de media hora para que vayan respondiendo, complementando o comentando las preguntas que vayan a hacer ustedes, ¿no? Tenemos el honor y el grato gusto de contar el día de hoy con Julio Fierro Morales. Él es geólogo con maestría en geotecnia de la Universidad de Colombia. Tiene experiencia de investigación como docente en la Facultad de Ingeniería y del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Es investigador en geociencias ambientales, director del Grupo de Investigación Terrae. Ha estado vinculado a entidades como el Ministerio de Medio Ambiente, la Contraloría General de la República, la Unidad de Parques Naturales Nacionales y la Secretaría Distrital de Medio Ambiente. Entre sus publicaciones se destacan los capítulos ambientales de la serie Minería en Colombia, de la Contraloría General de la República. Y hemos tenido el grato gusto y placer de tenerlo acá en Bolivia por varias ocasiones y de compartir justamente mucha de la experiencia y del trabajo que han realizado allá en Colombia, que ha realizado también Julio, especialmente, y que nos va a servir a todos en esta discusión respecto a las salidas, a la crisis que se están configurando, que se están diseñando acá en Bolivia y donde se ha tocado y es uno de los temas que va a ser recurrente, el tema del fracking. Entonces, sin más que decir, nuevamente la bienvenida y agradecer a Julio y darle el tiempo para que pueda proceder con su presentación. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Una buena tarde a todas las personas participantes en este evento. Como siempre, agradecer la inmensa hospitalidad que siempre han brindado mis hermanos bolivianos en cada una de las oportunidades que he podido estar allá en ese muy bonito país. Voy a hacer una presentación. Al final de esta presentación voy a mostrar algunos datos de Colombia. Si no alcanzo, igual la presentación será enviada para que sea compartida con, con ustedes. Así que sin más, voy a comenzar. Hasta hace cerca de 20 años, el petróleo se extrajo de yacimientos o que tenían mucha porosidad o que tenían mucha fractura natural. Y dado que esos yacimientos los hemos ido terminando, extrayendo, la frontera que tenemos ahora son los yacimientos que llamamos no convencionales. Esos yacimientos no convencionales tienen unas diferencias. Acá vemos en la parte superior a la izquierda un yacimiento convencional. Hay un doblez en las capas, que vemos allí, y ese doblez forma una especie de cúpula, y entonces allí hay una trampa estructural si esa roca, esa capa que vemos en ese color gris, no permite la migración de los fluidos. Hay algo que es bien importante ya para comenzar a conceptualizar, y es que los yacimientos convencionales, en esos yacimientos, los fluidos tienden a irse por diferencias de presión hacia la tubería, y eso implica pues un menor gasto energético para recuperar en superficie esos fluidos, sean petróleo o gas. En esta nueva frontera que tenemos de los no convencionales, entonces estamos viendo una
una torre en donde hay una perforación que inicialmente se hace en la vertical y que luego cuando se llega a la roca en donde se generó, en donde quedó atrapada materia orgánica que luego fue transformada por procesos, digamos, térmicos y de presión, ahora la tubería entra, navega, dicen en el sector petrolero, por entre esas capas. Pero ahora, dada la baja permeabilidad, la baja capacidad que tienen los fluidos de moverse por entre estas capas, por eso todavía están ahí después de 100, 200, 300 millones de años, hay que entrar a hacer fracturas artificiales, fracturas que se hacen con cañoneo y con agua a presión, y hay que tratar de evitar que esas fracturas se cierren, y para ello pues hay que usar unas especies de microcuñas que suelen ser arena, sea natural o artificial. Y ahora, pues obviamente estas fracturas son fracturas relativamente cortas, 50 a 100 metros típicamente, y, y entonces hay que hacer una serie digamos que hay que meterle mucha energía para que los fluidos vayan hacia la tubería. Y esto, digamos, esa diferenciación de energías es algo bien importante porque muchos investigadores ya están haciendo cuentas de que la energía que necesitamos para sacar estos hidrocarburos de los no convencionales es mayor incluso que la energía que se obtiene de ellos. Entonces, pues ya estamos llegando a estos límites y pues son límites que obviamente también van a forzar ambiental, social y culturalmente la totalidad del planeta y pues todos los temas que tienen que ver con cambio climático y a los que no me voy a referir acá, pues están muy relacionados justamente con el hecho de sacar combustibles fósiles en donde lo que está guardado realmente es la energía del sol y esa guardada se ha dado a lo largo de millones de años y nosotros hemos quemado todo esto en un par de cientos de años y por supuesto estamos generando unos graves desequilibrios. Así que lo que tenemos es inicialmente una perforación similar a la de los hidrocarburos convencionales. Incluso hoy también en hidrocarburos convencionales se tiene que hay cambio en la dirección de los tubos, de la perforación. Sin embargo, en lo que hay la diferencia justamente es que el tipo de roca que constituye un yacimiento convencional es diferente al tipo de roca que constituye un yacimiento no convencional. Y en este gráfico que tenemos acá, pues es un gráfico, digámoslo, optimista, en donde las aguas dulces, las aguas que fácilmente pueden ser tratadas para consumo humano, están en la parte superior solamente. Sin embargo, eso no es cierto para todos los lugares del mundo, aunque para Estados Unidos generalmente esto es cierto solamente en los 500 metros superiores ellos tienen aguas para consumo humano, 400 metros superiores, pero no es así en Colombia e incluso no es así en Bolivia, en donde incluso en los acuíferos del Chaco se tiene una condición muy particular en que hay aguas salobres por encima de aguas dulces. Así que esto de que solamente se proteja la parte más superior de la perforación para supuestamente evitar que haya salida de contaminantes hacia los acuíferos, pues puede que en Estados Unidos funcione, aunque no ha funcionado tampoco en todos los casos, pero no tiene por qué ser igual aquí en otros lugares de Latinoamérica o del mundo. Bueno, tenemos que desde un pozo se pueden hacer perforaciones, direccionarlas, luego irse por la horizontal, pero de todas maneras no es necesario hacer muchos pozos, muchos pozos, la densidad de pozos en los no convencionales es mucho mayor y eso tiene justamente que ver con el hecho de que estos yacimientos no tienen una presión y no va a tender a irse el fluido hacia la perforación. Aquí tenemos un ejemplo de fracking en Estados Unidos, en donde ya vemos cómo esa necesidad de hacer muchos pozos, pues conlleva un impacto social
muy, muy grande. No es solamente el impacto ambiental, sino que esta es una intervención prácticamente total sobre el territorio, es decir, solo pueden estar ellos. Y ya pues luego se hablará en otras intervenciones sobre la gran necesidad de tractocamiones que van a contaminar, que van a afectar las vías. En lugares como Colombia, por ejemplo, que tenemos una red vial muy precaria, ese puede ser un impacto terrible que poco es tenido en cuenta en todas estas discusiones. Yo vuelvo a la parte de subsuelo, entonces se tiene una perforación vertical, pero luego se direcciona, se cambia y se va la perforación por entre la capa de interés. Luego se mete un dispositivo que tiene cargas explosivas que cañonean la roca y la fracturan y luego, digamos, ya con el tubo cañoneado, con el tubo roto, por allí se inyecta agua que tiene que estar a una presión muy grande, energía, para poder romper aún más la roca con la presión del agua. Y luego, entonces, el agua con la cual se crearon estas fracturas regresa a la tubería, pero regresa cargada con, no solamente con los químicos que ya tenía y que ya le habían sido adicionados desde arriba, sino también con elementos químicos, elementos radioactivos, metales pesados que salen de la roca que ha sido fracturada. Aquí tenemos primero una vista al microscopio y ojalá ustedes la fijen en su memoria, la imagen de la izquierda, cada uno de estas bolitas que se ven claras es un grano de arena y entre grano de arena y grano de arena tenemos una gran cantidad de espacio, cerca del 25% en este caso, y ese 25% puede estar lleno de fluidos, pero esos espacios que llamamos poros están completamente interconectados unos con otros, lo cual permite que haya flujo. Esa interconexión permite que haya flujo. Cuando ese fluido es agua, lo llamamos acuíferos, y cuando ese fluido es gas o petróleo o aceite, lo vamos a llamar un yacimiento, y en este caso un yacimiento por porosidad, que es un yacimiento convencional. A la derecha estamos viendo incluso fragmentos, pequeñas piedritas dentro de la roca que conforman esta roca, que tienen casi 1 centímetro, y vemos cómo sale petróleo de esa roca. Entonces aquí lo que estamos viendo son rocas almacenadoras, yacimientos convencionales, donde hay una alta porosidad, el contenido de hidrocarburos puede ser hasta el 30% del volumen total, y en estos yacimientos, como dije, los fluidos tienden a irse hacia los pozos y es más fácil estimularlos cuando la presión natural disminuye. Y por lo tanto la energía para su explotación es menor. Si pensamos en yacimientos no convencionales de roca generadora, entonces estamos hablando de las lutitas, muchas veces mal traducidas a esquisto, y estas lutitas son rocas lodosas, ya no son granos de arena o piedritas, digamos, de milímetros o de centímetros, sino ya lo que tenemos son partículas muy pequeñas, partículas de solo fracciones de milímetro o ya estamos en las micras, ¿sí? en milésimas de milímetro o incluso en la nanoescala. Y acá entonces ya comenzamos a tener que actúan otras fuerzas, que ya las arcillas, el que le haya puesto a una arcilla la lengua, a una arcilla seca, pues ya sabe que comienzan a actuar otras cosas. Cuando uno le pone la lengua a una arcilla seca, la arcilla se la jala, uno queda con la lengua pegada a la arcilla. Entonces, esas propiedades de la arcilla, por aquí hay un experto entre el auditorio, Sergio Gaviria, esas propiedades de la arcilla hacen que ya no sea la cosa tan mecánica, que ya no sea una mecánica newtoniana la que está gobernando los fluidos, sino sean las fuerzas, lo electroquímico, lo que comience a gobernar, y las arcillas, como tienden a pegar en su estructura química diferentes sustancias, también pueden tender a pegar los fluidos y hacer que sea muy difícil que los fluidos fluyan. Quedan allí pegados en la estructura química o los poros son muy pequeñitos, entonces también comienza a haber unas diferenciaciones del yacimiento no convencional. Es a estos yacimientos a los que se le hace fracturamiento, y aquí estamos viendo en la imagen de la derecha
una fotografía de microscopio electrónico y ya estamos viendo aquí 100 micras, que es esta rayita blanca que está ahí. Ya vemos que la mayor parte del material, excepciones de estos granos de limo que están por acá, gran parte del material ya son partículas muy, muy pequeñas. Entonces ya ya dentro de esas partículas o al lado de esas partículas en donde están gases e hidrocarburos, están muy pegados y va a ser muy difícil moverlos. Para que esos fluidos se muevan, entonces es que se hace todo este arreglo o toda esta tecnología de cañonear, de crear fracturas artificiales. Entonces tienen muy baja permeabilidad, ¿sí? Los fluidos, es difícil que los fluidos se muevan a través de estas rocas, eh, tienden a quedarse allí en la roca y por ello es necesaria la fractura y por ello hay una mayor energía que es necesaria para sacar los hidrocarburos de allí. Entonces, bueno, incluso en tiempos geológicos, los hidrocarburos, por ejemplo, acá en Colombia se generaron entre hace 50 a 100 millones de años. Lo que está haciendo prospectiva en Bolivia son de rocas que tienen 300, 400 millones de años y es tan difícil que los fluidos, que los hidrocarburos se muevan, que continúan allí incluso tanto tiempo después de haber sido generados bajo ciertas condiciones. Y también para Bolivia es importante el gas de rocas apretadas, los tight, que se llaman en inglés, esos yacimientos apretados, tight sandstones o tight limestones, calizas o areniscas apretadas, en donde hay una muy baja permeabilidad. Si ustedes recuerdan cómo se veía acá la gran cantidad de poros, de espacios que son susceptibles de ser llenados por fluidos en esta imagen versus lo que vemos acá, entonces acá, si bien hay poros, que es lo que se ve en azul en este momento, esos poros no están interconectados. Y al no haber interconexión, entonces los fluidos no se mueven, quedan allí atrapados también durante decenas o cientos de millones de años. Entonces, si se crea una fractura artificial, esa fractura artificial puede unir todos estos poros y con ello permitir que los fluidos se muevan. Entonces, tendríamos en el caso de Bolivia que están queriendo hacer explotación de yacimientos no convencionales en la zona del Chaco. Luego de que se depositan todos estos materiales, materia orgánica que luego por temperatura y presión es transformada en hidrocarburos, se necesita pues que esas rocas tiendan a salir a superficie y eso pues se logra cuando hay esfuerzos tectónicos que comprimen, aprietan, deforman y levantan todas estas secuencias rocosas conformando cordilleras. Entonces aquí tenemos como esto que estaba en capitas relativamente o cerca a la horizontalidad, horizontales, pues ahora se doblan, se parten, etcétera, etcétera. Esas fuerzas tectónicas van a generar también unos patrones de fracturamiento que es importante estudiar no solamente para saber cómo es que hay que hacer el fracturamiento hidráulico, sino también porque eventualmente van a gobernar cómo son los flujos de las aguas subterráneas y que eso puede llevar a que se diga que es mejor conservar las aguas subterráneas y dejar allí el petróleo si el riesgo de contaminación es muy alto, particularmente en las zonas de extrema aridez que caracterizan buena parte del territorio boliviano y el Chaco en particular. Entonces vamos a ver algunos datos de incertidumbres que arriesgan agua y aire, problemas de licencias ambientales, los mitos que supuestamente están desde el lado de los que creemos que la naturaleza tiene que ser tratada con cuidado, que en esta crisis civilizatoria tenemos el planeta ya en una situación extrema. Supuestamente nosotros somos los de los mitos, pero vamos a ver que hay muchos mitos del sector petrolero, un sector que entre otras cosas negó su relación con el calentamiento climático a pesar que tenían toda una serie de investigaciones al respecto. Entonces, lo primero se ha de decir que es muy complicado acercarse al entendimiento del fracturamiento en las rocas. Ahí tenemos en la imagen
unas rocas sedimentarias, de hecho son similares a las rocas que generan petróleo, y lo que vemos es que estas capas de roca tienen unas fracturas, un patrón de fracturas, pero cuando pasamos a otro tipo de capas de roca, ese patrón de fractura en unos centímetros se modifica completamente. Es bien diferente, puede que no sea tan diferente en términos de dirección, pero sí es muy diferente en términos de la distancia que hay entre fracturas y fracturas. Aquí lo estamos viendo y se cambia el comportamiento en unos pocos centímetros. ¿Sí? En 10 centímetros hay un comportamiento completamente diferenciado. Y eso lo vemos absolutamente en todos los afloramientos de roca en superficie, y eso está reflejando también una incertidumbre del comportamiento de las rocas en el subsuelo. Aquí en el esquema de la derecha estamos viendo un levantamiento de fracturas con unas direcciones predominantes, que es lo que se ve en estos diagramas, en estas rosetas que están al lado de cada uno de los diagramas, en donde se le hizo un levantamiento bidimensional de fracturas, y hay muy pocos metros de distancia entre uno y otro lugar, y lo que estamos viendo es que las direcciones cambian sensiblemente, el patrón de fractura y la densidad del fracturamiento también cambian sensiblemente. Así que esto del tema de cómo son las fracturas naturales en las rocas ya tiene una extrema complejidad. Y a eso hay que sumarle ahora las fracturas que se inducen, las fracturas artificiales, que son, digamos, correlativas con naturales al fracking, y además hay que meterle el comportamiento de los fluidos, tanto en las fracturas naturales como en las fracturas artificiales. Y como cada uno de esos apartes que luego entran a interactuar tiene una extrema complejidad, expertos como Anthony Graffea, que es un brillante contradictor del fracking, es el director del grupo de investigación en medios fracturados de la Universidad de Cornell. Él dice que es un comportamiento no lineal, caótico para los fluidos dentro de las fracturas, y predecir medios no lineales caóticos es virtualmente imposible. Y ya con esto de la incertidumbre vamos a comenzar a ver por qué es que se da la contaminación y por qué en un marco de principio de prevención y de principio de precaución es mejor abstenerse de realizar estas actividades. Entonces, tenemos que los fluidos se pueden mover por los poros, por los espacios que hay entre grano y grano, entre piedrita y piedrita, entre fragmento y fragmento, que componen este tipo de rocas, que son las rocas almacenadoras o las rocas apretadas, en yacimientos convencionales y no convencionales. Y también las fracturas son espacios por donde el agua se puede mover, y por donde pues, cualquier tipo de fluido, petróleo y gases también se pueden mover. Y dejamos ya establecido que el fracturamiento natural es extremadamente complejo, y que también lo es el fracturamiento, su interacción con el fracturamiento artificial y con los fluidos que estén dentro de ellos. Porque si estamos viendo acá lo que se dice incluso desde los estudios del sector petrolero, que para poder predecir la geometría más ajustada de las fracturas artificiales, se necesita predecir el resultado de cada interacción entre fracturas naturales y las fracturas artificiales, podemos decir que eso es imposible. Eso es imposible. Y cuando ya tenemos esa complejidad clara, es por ello que habrá incertidumbre, que no se podrá hacer un arreglo que sea perfecto, que los ingenieros de petróleos podrán tratar de predecir el comportamiento, pero que no les será posible, que siempre tendrán incertidumbre y se moverán en unos márgenes muy amplios. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y además, pues ya lo dijo la Contraloría gringa, las fracturas artificiales pueden crecer con el tiempo e intersectar las aguas potables de los acuíferos. Aquí estamos viendo cómo el orden de magnitud de los resultados del modelamiento, aquí van desde 0,01 milímetro hasta 1 milímetro, son de 2 órdenes de magnitud. La longitud de penetración de los fluidos en las fracturas naturales tiene una incertidumbre de cerca de 2 órdenes de magnitud.
y voy a explicarme. Yo puedo hacer una apuesta de que un equipo le gana a otro 2-1 y que las cosas se cambien en 2 órdenes de magnitud, es que le puede ganar no 2-1, sino 150-1 o 180-1. Es, un, es una magnitud muy grande de incertidumbre la que se tiene. Entonces, si se estimó que la penetración de los fluidos en las fracturas era de 100 metros, pues podría llegar a ser cercano a 10 kilómetros. De ese tipo de incertidumbres estamos hablando. Y acá lo que estamos viendo es que hay una gran dificultad para que las fracturas artificiales por las cuales se pretende como ordeñar el hidrocarburo de las rocas generadoras o de los yacimientos apretados, es muy difícil que se mantengan en la capa. Y como es difícil que se mantengan en la capa, entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo se puede mover a través de fracturas o de estratificación, es decir, de diferentes discontinuidades dentro de los macizos rocosos, se pueden mover elementos tóxicos o se pueden mover escapándose de la fractura artificial, intersectándose con fracturas naturales que pueden ser muy extensas de kilómetros. Las fracturas naturales, fallas geológicas, diaclasas maestras, pueden tener kilómetros de longitud y ellas pueden llevar fácilmente todos estos fluidos contaminantes hasta acuíferos superficiales. Hoy estamos yendo por el agua a algunos cientos de metros de profundidad, pero cuando acabemos esos acuíferos vamos a ir hasta donde esté el agua. Y si tenemos que ir a 1 kilómetro o a 2 kilómetros de profundidad, vamos a ir hasta donde esté el agua. Y ahí ya vamos a estar cada vez más cerca. Si hay agua dulce que no esté, que esté a 2 kilómetros de profundidad y ya no tengamos agua dulce más cerca de la superficie, pues allá vamos a ir. Aquí en Bogotá, cerca de Bogotá, ya hay pozos de más de 1 kilómetro de profundidad para surtir de agua potable a habitantes, es decir, para consumo humano. Y acá tenemos de una presentación justamente Ingrafea, un espesor de capa fracturar que tenía de 100 a 300 pies. Las fracturas se propagaron hasta 1800 pies. Y esto no lo hace el sector petrolero porque quiera, sino justamente porque no pueden adivinar, porque no pueden predecir hasta cuánto se les va a ir la fractura. ¿Sí? Entonces, el mito de los petroleros es que las fracturas artificiales de las capas de lutita permanecen en las capas de lutita. Eso es un mito. Se salen. Aquí tenemos otro caso, ¿no? De un estudio de 2011, fracturas que se han propagado hasta 2500 pies, que son más de 750 metros, que es la que vemos acá. Esta, muy por encima de la longitud típica de fractura que se diseña para el fracking, que tienen de 35 a 100 metros. Entonces, es por esa incertidumbre que ellos pueden estar lejos de los acuíferos, pero si la fractura se propaga y intersecta con una fractura natural, allí sí pueden alcanzar de manera relativamente rápida los acuíferos. Lo otro es que pues, lo que sucede en el subsuelo tiene unas velocidades lentas. Entonces, puede que hoy no estemos midiendo la contaminación, pero dentro de 50 años o dentro de 100 o dentro de 200, finalmente puede llegar a los acuíferos. ¿Sí? Las velocidades de propagación de contaminantes en aguas subterráneas pueden ser lentas, pueden ser del orden de metros por año, pocos metros por año. Entonces, que hoy no midamos cosas en cercanías de los pozos petroleros, tanto de yacimientos convencionales como no convencionales, no asegura, no da tampoco una certeza de que no esté ocurriendo ya una contaminación, solamente que no ha llegado aún a donde se está midiendo. Entonces, esto lo reconocen, ¿no? Toda esta incertidumbre. Esto es de un estudio de 2018 que curiosamente un colega aquí en Colombia dice que comprueba que con el fracking no pasa nada, pero cuando uno lee, ¿pero cómo así? Dice, las fracturas hidráulicas observadas en los núcleos de perforación tienen densidades varias y pueden mostrar interacciones y geometrías altamente complejas.
Dice que las fracturas naturales pueden ser reactivadas e impactar la complejidad del fracturamiento hidráulico. Dice que la complejidad de las fracturas limita el transporte vertical. Entonces, pues aquí lo que uno está leyendo es incertidumbre, incertidumbre e incertidumbre. Ahora, además de la incertidumbre en las fracturas, veamos muy rápidamente qué es lo que sucede con contaminantes que están allí en el subsuelo. Esos contaminantes incluyen metales pesados e incluyen elementos radioactivos. Y hay un proceso que ocurre que en inglés es el flowback, el retorno de los fluidos. Hay un fluido de retorno que es una especie de vómito que sucede, un vómito químico que digamos que se relaciona con esta práctica del fracking. Y ese vómito químico pues va a llegar a superficie, uno espera que no se salga por ahí por el camino, ¿no? Va a llegar a superficie y se va a necesitar hacer algo con esas aguas ahora que están en superficie cargadas de metales pesados. Aquí tenemos todos ellos tóxicos, muy peligrosos para la salud humana y de los ecosistemas: cromo, níquel, zinc, plomo, cadmio, mercurio, arsénico. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esos fluidos de retorno, con esas aguas muy contaminadas? A donde estos elementos químicos de la roca que salen del subsuelo con ese vómito químico, se le suma, por supuesto, toda esa gran cantidad de químicos que son necesarios pues, para hacer la inyección, para que el agua entre más fácil y pierda menos energía y salga al final allá dentro de la tubería con una presión suficiente para poder fracturar las rocas. Entonces, ¿qué se hace con ello? Una respuesta puede ser reinyectar, ¿sí? Volver y meter esa agua ya muy contaminada, meterla por allá en el subsuelo. Y eso es una caja opaca en la mayor parte de los países. Nadie sabe qué está pasando con esas aguas, nadie sabe a qué profundidad la están inyectando. Porque mientras más profunda es la inyección, mientras más se aleja, digamos, de zonas que luego pueden ser útiles para el consumo de agua humana, más energía es necesaria. Entonces, pues yo sí creo que uno tiene suficientes antecedentes para pensar que el sector petrolero no va a gastar demasiada energía, es decir, demasiado dinero en disponer de estas aguas. Y ya vamos a ver luego que esa reinyección tiene eventualmente y bajo ciertas condiciones geológicas y tectónicas la posibilidad de inducir sismos. La otra cosa, pues son, además de los metales pesados y el arsénico muy tóxicos, son los elementos radioactivos que también están presentes en estos fluidos de retorno. Aquí en Colombia el sector petrolero ha dicho que no, que las rocas prospectivas para el fracking aquí no tienen este tipo de elementos, cosa que las haría únicas en el mundo, pero resulta que sí, que sí hay. Y las comparan con rocas en Dakota y en Wyoming, que allá no tienen, entonces aquí tampoco deberían tener, pero sí, sí tienen, sí tienen. Y tienen allá también en Dakota y en Wyoming. De la contaminación al aire, pues no me voy a referir, pero por supuesto hay una gran cantidad de emisiones fugitivas de metano y de otros gases. Muchos de ellos pues son gases que calientan el planeta. El metano lo calienta mucho más que el CO2. ¿Cuál es la respuesta del sector petrolero? De, entre comillas, la industria, como se autodenominan. Es algo que se llama la integridad de los pozos. Roberto Chandió supongo que les va a hablar de la dificultad real que tiene esta práctica, pero de lo que se trata es que alrededor de la tubería del pozo se ponen tubos de mucho mayor diámetro y entre tubo y tubo se meten lechadas de cemento, de morteros, y que con ello ya se asegura, ¿no? Pero resulta que tanto los metales de la tubería como el cemento son, por ejemplo, susceptibles a ser atacados por el ácido. Por supuesto, todos sabemos que los ácidos corroen los metales y sabemos que los ácidos interactúan con el cemento y, y también pues lo transforman y lavan, hacen que el cemento se pierda. ¿Qué es lo que genera esa posibilidad de ambientes ácidos? Un elemento que está dentro de los yacimientos no convencionales, particularmente dentro de las lutitas, dentro de las lodolitas, que es la pirita.
Y los contenidos de pirita aquí en Colombia típicos están entre 1 y el 12%, muy frecuentemente el 1 al 5% que son contenidos altos de pirita. Y esa pirita que amenaza la cementación de los pozos, ese también es un tema bastante estudiado. Eso no es algo que surja de repente, sino que es uno de los problemas ante esta respuesta de la integridad, entre comillas, de los pozos. Roberto le va a hablar de otras cosas más geométricas, de la dificultad de que uno pueda meter perfectamente alineado la tubería una con otra y por lo tanto, pues en algunos lugares no pueda inyectar cemento entre tubo y tubo. Y pues otra cosa que ya ha mencionado, que nos trajeron aquí a Colombia, por ejemplo, y es el hecho que no, que solamente hay que hacer esta integridad en los 1000 pies superiores, porque es que ahí para abajo ya el agua es tan salada que, no, que esos acuíferos pues no son potencialmente aptos para consumo humano, pero reitero que aquí en Colombia es diferente y en Bolivia también. Aquí de Ingrafea una explicación de todos estos escapes que ocurren, por ejemplo, por lavado del cemento, por problemas en las tuberías, corrosión en las tuberías, golpes en las tuberías, etcétera, etcétera. Y al final, pues todo esto implica la posibilidad de que gases y líquidos contaminados pues se dispongan en el ambiente, tanto en subsuelo como en el suelo. Aquí hay, digamos, más de estas consideraciones de que supuestamente el agua dulce buena para consumo humano solo está por allá en la parte superior del subsuelo, pero no es así en Colombia, no es así en Bolivia. El acuífero Irenda, el del Chaco boliviano, paraguayo, argentino, tiene aguas dulces ya detectadas a 400 metros y puede haberlas a mayores profundidades. Y bueno, también, ¿qué es lo que ha pasado? Es que esa integridad no es tan íntegra, falla y puede fallar en unos porcentajes altísimos, hasta el 75%. De 8.300 pozos revisados en el Marcellus Shale en Pensilvania entre 2005 y 2013, el 6,3% fueron reportados como defectuosos. ¿Sí? Y esto es de un estudio 2014, es decir, pozos que tienen menos de 10 años y ya el 7%, el 6% tienen problemas en integridad. Entonces, no es una respuesta suficiente, es una respuesta que tiene también bastante incertidumbre y bastante riesgo. Y ya hay también datos de la EPA, un investigador de la EPA, Dominic Di Giulio y Robert Jackson, en 2016, detectaron diésel proveniente de lodos de perforación en pozos de agua, es decir, había migrado desde la zona de fracking, había migrado el diésel o el diésel hacia pozos que eran para consumo humano y eso ya tiene tiene datos de soporte. En otros estudios han dicho, bueno, nosotros hemos buscado en pozos de agua para consumo humano y no hemos encontrado nada. Y no hemos encontrado nada. Sin embargo, lo que dice, por ejemplo, este documento de la Universidad de Duke, es que hoy, 3 años después de que se hicieron pozos de fracking, no se ve que haya contaminación en las aguas, pero eso no significa que dentro de 10 años tampoco la haya. Porque dentro de 10 años sí puede haberse ya dado la migración de estos contaminantes hacia los pozos de agua subterránea. Y bueno, por décadas aguas de alta salinidad han sido dispuestas en muchos lugares de Estados Unidos, de Colombia, de Ecuador, y yo supondría que Bolivia, ya les muestro por qué, y pues esto ha contaminado las aguas superficiales. Y el último tema que voy a tratar es el de la sismicidad inducida o desencadenada y cómo esta sismicidad inducida o desencadenada es cada vez más frecuente y que si bien en lo que se refiere a sismicidad creada por el fracking no se suelen tener sismos con magnitud mayor de 4, que ya de 4 comienza a asustarlo a uno y puede crear problemas menores en infraestructura, la reinyección
que suele ser correlativa a las actividades petroleras, sí ha generado sismos de altas magnitudes y muy peligrosos, como los de Oklahoma y como los de China, Sichuan, en 2018. Entonces, lo que tenemos es que cada vez tenemos más fracturamiento hidráulico y cada vez más se está generando una sismicidad. Tenemos el de Oklahoma, en donde la reinyección de aguas dio lugar a sismos hasta de 5,6 de magnitud, someros muy superficiales, 2 a 5 kilómetros, y siempre van a ser someros porque pues, las actividades petroleras van a estar justamente en ese rango de profundidad, 2, 5, 6 kilómetros, entonces van a ser someros, van a ser superficiales y la magnitud entonces va a tener la posibilidad de causar más daños en superficie. Y lo que se ve es un aumento exponencial de la sismicidad artificial creada por seres humanos, en este caso relacionada con actividades petroleras. Entonces, sismos de 5.6, de 5.1 relacionados con reinyección. El área de influencia puede estar 35, 40 kilómetros de distancia de las zonas donde se hace la reinyección de agua relacionada, digamos, con la disposición de aguas producto de la actividad petrolera. Y directamente el fracking, directamente todo este proceso de inyección de agua y de fracturamiento artificial también genera sismicidad y esta sismicidad puede llegar hasta magnitudes de 3,9 como sucedió en Canadá. Ahí está la referencia de lo que sucedió. Magnitudes de 2,8 que pueden sonarle al sector petrolero como sismos leves, pero que en Inglaterra, en el caso de Lancashire, dio lugar a que el gobierno prohibiera el fracking. Y este, pues, también es un sismo relacionado con fracking. Ahí ustedes lo pueden ver, un sismo de 5,3 en Sichuan, inducido por el fracturamiento hidráulico para sacar gas de las lutitas. Y también profundidades muy bajas, ¿no? Son sismos muy superficiales. En algún momento, pues, se dijo que en el caso de China, el problema podía ser por también explotación de sal, no solamente por el fracking, pero esta explotación de sal tiene cientos de años y no se había detectado desde que hay instrumentación que hubiese generado sismicidad. Es probable que haya alguna interacción, pero lo que ya lleva a desencadenar el proceso es el fracking. En Colombia tenemos también ya un nuevo nido sísmico artificial creado por la actividad petrolera. Aquí no, en Colombia todavía no tenemos fracking, aunque ya vamos a comenzar con unas pruebas de investigación que no se diferencian en nada. Esa tal investigación científica no se diferencia en nada de una exploración de fracking normal. Aquí en este caso que voy a mostrar no es fracking, no es fracking. Sin embargo, sí es una práctica absolutamente salvaje que es incendiar el subsuelo para hacer que los hidrocarburos pesados se vuelvan, digamos, más livianos y sean más fáciles de recuperar. Entonces, un lugar donde nunca temblaba, ahora tenemos un nido sísmico con temblores prácticamente a diario. De Terra hicimos una interpretación, entonces me voy a volver, miren en la gráfica que va a salir ahora en la derecha, miren que aparecen los años acá y cómo no había prácticamente sismos en la zona. Y luego, con la actividad petrolera, se genera un nido sísmico. Y acá tenemos pues los datos de un trabajo de la Universidad Nacional de Colombia, en donde está es decir, aquí tenemos una relación espacial y una relación temporal de actividades de reinyección con la sismicidad. Entonces, en Colombia también ya tenemos un caso de sismicidad, en este caso inducida. Cuando son zonas en donde no había sismicidad y comienza la sismicidad, se llama inducida, y cuando hay zonas donde ya había una sismicidad de fondo natural que comienza a ser acelerada, se llama una sismicidad desencadenada.
Entonces ya tenemos en el caso, aquí está, coincidencia entre epicentros de sismos y la localización de pozos de inyección. Este es el trabajo de grado de la Universidad Nacional. Comillas, justamente en este periodo se desarrolló en el campo Quifa el proyecto STAR de recobro secundario a partir de combustión in situ. Esto es lo de incendiar el subsuelo, una práctica absolutamente salvaje desde cualquier punto de vista ambiental, para hacer más fluidos los hidrocarburos y poderlos recuperar. Y un problema adicional del fracking es la tasa de declinación, es decir, en pocos meses baja muchísimo la tasa de extracción de hidrocarburos. Entonces, puede que se dañen acuíferos y luego resulte que en 2 años ya el pozo da tan poquito que en entornos de volatilidad de precios como son propios y cada vez es más agudo esto, pues el pozo tenga que ser abandonado y la empresa se quiebre, no haga ninguna recuperación y todos esos pajaritos en el aire que pintan antes de la exploración pues resulten en verso. Tenemos en Bolivia un caso que es una especie de propaganda que hay para hacer exploración y explotación de yacimientos no convencionales. En este caso sería de rocas apretadas en la zona del Chaco. Estuvimos con Jorge hace 1 año y medio en la zona de Macharetí, espero no estar poniendo mal el acento, y allí pues estuvo un funcionario del gobierno, en ese momento era el gobierno de Morales, diciendo cosas que no se corresponden con la realidad a un público que pues es un público que tiene mucho conocimiento de la naturaleza, pero pues que no tiene claridad sobre qué es el fracking, pues fui testigo de una serie de imprecisiones y de cosas que no son ciertas, y yo creo que no puede un gobierno aprovecharse del desconocimiento técnico de las comunidades, de estas comunidades usualmente marginalizadas, para ir y decir cosas que no son. Entonces, en este caso, pues se tiene un yacimiento apretado de rocas muy, muy antiguas, de rocas de 300, 400, incluso más millones de años, que están a una profundidad relativamente grande, hasta 4 kilómetros de profundidad, y pues allí se tiene un prospecto. El problema de este prospecto es que se cruza con zonas, digamos, donde los acuíferos son muy importantes y también está en cercanía de la zona que ha sido establecida como de recarga para estos acuíferos. Entonces, las respuestas que nos suelen dar, y todavía no está en Bolivia, pero tengo entendido que ya se está trabajando, es que la reglamentación puede dar lugar a resolver estas problemáticas. Y en Colombia entonces ya tenemos una reglamentación que entre otras cosas fue suspendida por un juez. Y esas reglamentaciones pues no se ve que respondan. Primero, necesitamos un conocimiento sobre los acuíferos, necesitamos un conocimiento sobre las fracturas, las fallas, la sismicidad, que en estos países no suele existir. En Colombia no existe y de lo poco que yo he podido hacer en Bolivia, estudiando la zona del Salar de Uyuni y acercándome a este tema de yacimientos no convencionales en el Chaco, pues tampoco existe. Entonces, esto de traerse las recetas de Estados Unidos, pues puede no funcionar porque las geologías son variadas y porque si hay algo que caracterice el geosistema, el geoecosistema, es que es casuístico, es decir, cada lugar es diferente a otro. Entonces aquí dijeron que las fallas geológicas había que estudiarlas a 20 kilómetros de la zona en donde se piensa hacer el pozo, pero ¿y entonces qué hacemos con sismos como los de Oklahoma que manifestaron sismicidad a 36 kilómetros de los pozos donde se ha hecho la reinyección? Y así que no hay como un ajuste. En los yacimientos no convencionales en Colombia, aquí dice, arenas y carbonatos apretados hacen parte de los yacimientos no convencionales. Tienen que ser explotados mediante el fracturamiento hidráulico. Entonces, pues va a ser algo similar. Y aquí se nota muy bien, y es una imagen que vale más que 1000 palabras,
Los gringos que nos trajeron aquí, este señor Neslin, que eso nos ha costado un montón de plata traer a Neslin a nosotros los que pagamos impuesto en Colombia. El señor Neslin pues tiene experiencia por allá en Colorado, en unas zonas secas, ¿no? De rocas sedimentarias, zonas poco pobladas, y cuando uno ve un país tan húmedo como Colombia, pues ¿de qué servirá el conocimiento de este tipo? Y pues todo lo que nos ha costado. Se ha reconocido por parte del Servicio Geológico Nacional, de la Autoridad Geológica, que justamente lo que tiene que ver con agua subterránea es de lo menos estudiado que tenemos en el país, que eh, las escalas de trabajo que tenemos para el agua subterránea son escalas muy regionales. Eso invisibiliza los problemas ya de las comunidades, que todo lo que tiene que ver con la deformación, es decir, con la fractura, tampoco es una disciplina tradicionalmente poco cultivada en el país. Entonces, pues tenemos un déficit de conocimiento muy, muy grande. Y en Bolivia, pues también, esto es común a toda Latinoamérica. La información sobre las aguas subterráneas, dónde se recargan, cómo fluyen, a qué tasas fluyen, dónde salen, cómo se relacionan con los ríos en la parte de recarga, cómo se relacionan con los ríos en la parte baja, en donde se descargan, pues de eso sabemos muy poco. Yo estuve buscando información sobre este sistema acuífero Irenda, que comparten Paraguay, Bolivia y Argentina, y pues encontré sobre todo estudios argentinos y unos estudios paraguayos, pero no encontré, pues no hice una investigación profunda, pero no encontré estudios bolivianos sobre este acuífero, estudios técnicos. Julio, Entonces, perdón que te interrumpa, sí. quedarían 10 minutos. Listo, gracias, Jorgito. Entonces, si no se sabe cómo es la dinámica de las aguas subterráneas, estaríamos arriesgando algo que no sabemos y que va a ser, y eso ya absolutamente vital, y aquí sí no se exagera con esa característica vital para la supervivencia de las comunidades del Chaco. Por un proyecto que, como les digo, si el fracking se baja de los $60, $50, pues las empresas se quiebran y se van y dejan aquí los pasivos ambientales. Aquí otro estudio, este estudio es de Naciones Unidas. Entonces dice que en el sector de la serranía de Aguaragüe, sobre el sector boliviano y argentino, la exploración y explotación de hidrocarburos es muy significativa, provocando en numerosas oportunidades el derrame de hidrocarburos a grandes ríos como el Pilcomayo, a la llanura chaqueña directamente. Hay que destacar la cantidad de pasivos ambientales dejados por la Empresa Nacional de Hidrocarburos de Bolivia y que se encuentran distribuidos a lo largo de la llanura chaqueña. Este tipo de contaminación es mayormente puntual y puede afectar significativamente a los acuíferos freáticos, a los acuíferos libres. Las áreas de recarga de este acuífero en la parte boliviana y argentina están sufriendo actualmente un considerable aumento en la ocupación del territorio. Esto es de 2005, además. Esto está provocando un aumento de los riesgos de contaminación a los acuíferos sin que exista hasta el momento ningún instrumento legal de protección a las áreas afectadas. Para, digamos, tener una idea, en Colombia las áreas de recarga de acuíferos son objeto de protección especial por ley. Sin embargo, pues hay poca delimitación de dónde están estas recargas. Entonces, al menos tenemos la ley, pero los estudios para soportar que se generen, por ejemplo, áreas protegidas en función de que son zonas de recarga de acuífero, pues todavía no tenemos en el país, a pesar de que esa norma es de 1993. Y este documento dice que hay que evaluar la vulnerabilidad y el riesgo a la contaminación de los acuíferos, especialmente en los sectores de recarga y de intensa actividad antrópica. Entonces, pues ahí ya tenemos como esas preocupaciones de un agua subterránea no conocida o poco conocida, sin instrumentos legales para una gestión adecuada y que se comienza a cruzar espacialmente con las apuestas para el fracking, que para el sector de Bolivia pues ya vienen andando, y que pues ya en temas de hidrocarburos, de yacimientos convencionales de hidrocarburos, al parecer, pues, de acuerdo con estos documentos, ya han generado afectaciones, pero esas afectaciones, al parecer, tampoco tienen, digamos, un soporte para saber qué tan profundas y qué magnitud han tenido.
Ya ahorita Jorge me avisará, voy a mostrar algunos casos de contaminación por petróleo en Colombia, y esto es solo por convencionales. Y hay unas cosas aquí muy interesantes. Una es la inmensa salinidad que puede estar asociada a las aguas que salen con el petróleo. Es decir, uno puede tener que el agua que sale con el petróleo es más salada que el agua del mar actual. Y, por supuesto, todas esas salmueras revueltas con residuos de aceite, de hidrocarburos, pues se convierten, cuando salen ya en superficie, en un residuo altamente contaminante. Si ya tengo zonas de altas salinidades, como es el caso de buena parte de las zonas áridas de Bolivia, pues yo voy a tener un residuo que puede llevar a colapsar algunas zonas del país en caso de que su gestión sea deficiente, eh, o que si se hace reinyección puede generar sismicidad inducida. Es decir, tenemos siempre unos riesgos que hay que evaluar, y pueden ser tantos los riesgos que pues, es mejor tomar decisiones como las que ya se han tomado en muchísimos países, de hacerle moratoria o hacerle prohibición directa al fracking. Acá tenemos en el caso del Putumayo colombiano, una zona fronteriza con el Ecuador, eh, unos datos que son bastante preocupantes. En estas líneas que están acá está el límite que tiene Colombia para, por ejemplo, cloruros en la izquierda y fenoles a la derecha, y los datos pues es que se sobrepasa en decenas o en cientos de veces la norma colombiana. Aquí tenemos arsénico, que es un contaminante, es un químico muy tóxico, un producto natural muy tóxico, y en donde hubo vertimientos del sector petrolero, pues también se sobrepasan estos datos, y así tenemos con grasas de aceites, con fenoles totales, eso ocurre en lagunas o humedales, eso ocurre en cuerpos de agua superficial, eso ocurre con las aguas subterráneas, eso fue lo que se encontró en el Putumayo, escuelas básicas, escuelas de primaria, niños, ¿no? Usualmente menores de 12 años, que están tomando aguas que tienen contaminación con arsénico, y a pesar de estos datos, pues nosotros no hemos sabido que el gobierno colombiano haya hecho absolutamente nada por solucionar el problema de las aguas que toman estos niños. Entonces, allá en el Putumayo encontramos, y además esto está basado en datos de la empresa petrolera, que le remite a la autoridad ambiental, y en datos de un muestreo que pagó la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia con veeduría ciudadana, y muestran exactamente lo mismo, una grandísima contaminación del aire y del agua en todos los casos. En zonas donde hay refinería, entonces acumulaciones de cadmio y plomo en los suelos, vía acumulación de estos metales pesados en seres vivos, en raíces, tallos y hojas de pasturas, contaminación hídrica en diferentes lugares, ríos contaminados, derrames periódicos y muy continuos de hidrocarburos que afectan el agua y el suelo. La Contraloría General de la República también ha establecido la contaminación de las aguas, excedencias de bario, coliformes, es decir, contaminación química, contaminación bacteriológica de las aguas, relacionada también con los campamentos petroleros, metales pesados, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esto queda, bueno, un análisis de suelo en Caño Limón, una zona muy húmeda, que digamos que lo que hay que esperar en estas zonas muy lluviosas es tener pH relativamente ácidos, pero hay pHs en suelo de unos absolutamente anómalos, datos altísimos de pH, datos de más de 10, relacionados con zonas también de explotación de petróleo. Entonces, pues lo que tenemos en Colombia es que la explotación petrolera tiene una gran cantidad de datos que comprueban que, a pesar de que dicen que es un sector sobreregulado, lo que tenemos cada vez que se ha hecho un análisis de un expediente ambiental de un proyecto petrolero convencional, lo que tenemos es contaminación. Entonces, por supuesto, si esto es en los convencionales, en Colombia los convencionales tienen un poquito más de 100 años de estar siendo explotados, y donde se esperaría que ya haya un manejo,
pues, ¿qué se puede esperar de algo bastante, con bastante mayor incertidumbre y con bastante menos conocimiento, que es la explotación de yacimientos no convencionales? Entonces, pues yo dejo por ahí para que haya la posibilidad de escuchar sus preguntas. Y otra vez, muchas gracias al CEDIR y a la comunidad por la invitación. Gracias, Julio. Muchas gracias. Realmente yo siempre disfruto mucho de tus presentaciones, que muchas personas hoy han gozado de lo mismo. Y hay unas preguntas que han anotado varias personas. Lo voy a partir tal vez en dos grupos de preguntas, ¿ya? Tal vez un primer bloque de 4 preguntas. Gabriela Liendo pregunta, si esta técnica de fracturamiento tiene un alto riesgo de contaminar acuíferos, eh, un costo ambiental alto, ¿por qué justifican las inversiones que se están realizando, se realizan? Otro, ¿se puede evitar el vómito de fluidos o contaminantes? ¿Se puede evitar devolver este vómito al subsuelo? ¿No? Otra pregunta, ¿cuál es el costo versus el Qué pena, beneficio de es que, industrializar? perdón, Jorge, es que yo tengo mala memoria. Entonces me toca como una por una, si Ah, no, ya. O si no podemos, se me olvida, y pues la idea sí sería como ya. que yo trate de responder la mayor cantidad posible de preguntas. Yo creo que va a haber toda una serie de elementos adicionales a lo que yo estoy exponiendo hoy y que van a ser tratados. Me imagino que Pablo va a hablar de ello, Roberto, tú también, y es por qué a pesar de todo esto se insiste en el fracking. Y pues la única respuesta posible es que sí hay un sector favorecido económicamente con esto, y ese sector pues es un sector muy reducido, muy, muy reducido de la sociedad, que son las empresas prestadoras de servicio y las empresas petroleras. Los datos que hay respecto a lo que queda en países como Argentina o México es muy poco. Así que pues lo que estamos es arriesgando, y es típico el extractivismo, lo que estamos es arriesgando los valores naturales que son de nosotros los comunes, eh, arriesgándolos, dañándolos, para que un sector reducidísimo de la sociedad tenga unas ganancias económicas. Pero yo creo que habrá de parte de ustedes, yo estoy seguro, no me voy a perder las exposiciones de ustedes, la de Pablo, que con mucho humor va a dar una explicación absolutamente profunda sobre esto. Entonces, yo esa, qué pena, la dejo un poco de lado. Luego venía otra, y era si se puede evitar el fluido de retorno. No, no, no. Entonces, bueno, listo. Sale el fluido de retorno, sale el flowback a superficie, y bueno, ¿hay algo que hacer que no sea reinyectarlo? Sí, dejarlo por ahí en superficie, generando contaminación, o haciendo un tratamiento que sería tan caro que no lo van a hacer. Hay muchos datos, digamos, de contaminación con este flowback. Es decir, sí, se podría tratar. ¿Cuánto era el tratamiento para remover toda esta altísima carga contaminante que tienen esas aguas? Así que por ejemplo, aquí en Colombia, la reglamentación obliga a la reinyección, pero si obliga a la reinyección, entonces está el riesgo de la sismicidad inducida y de la contaminación de aguas subterráneas en donde nadie puede hacer control. Aquí en Colombia nadie hace control a qué profundidad se está inyectando y cuáles son eventualmente los riesgos de esa reinyección, dejando de lado la sismicidad inducida o desencadenada. ¿Cuáles son los riesgos de contaminación de aguas supuestamente profundas? Pero yo sí invito a cualquier persona que haga un análisis en donde haya datos de cómo ha sido la profundidad a la cual los seres humanos vamos por el agua subterránea, y lo que pueden ustedes ver es que cada vez vamos más profundo por el agua subterránea, y rápidamente vamos más profundo por agua subterránea, y esa es una tendencia que no va a cambiar. Con la contaminación que estamos haciendo sobre las aguas superficiales, con la desaparición de cuerpos de agua superficial, pues el agua que queda es el agua subterránea, e iremos hasta donde sea por el agua. Nosotros sin agua sí no podemos vivir.
Entonces, hasta donde sea, iremos por el agua y los análisis que hacemos son análisis muy de hoy, ¿no? No, se está captando agua de los acuíferos a 100 metros, a 150 metros, a 200 metros, pero reitero, en Colombia tenemos ya explotación de aguas subterráneas de más de 1000 metros de profundidad. Así que ahí ya estamos viendo esa tendencia. Wow. Las otras preguntas, Julio, vienen como, ¿se ha podido determinar un tiempo adecuado de cierre y monitoreo que vigile la migración de los contaminantes? Eso pregunta Gonzalo. Gabriela vuelve a preguntar diciendo si existe algún comité científico a nivel mundial que pueda asesorar a los gobiernos, alerta ahí, o que provoque el fracking, como los Jorge, movimientos sísmicos. hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Paremos ahí. Entonces, es que yo tengo muy mala memoria. Así que la primera, había una pregunta de comité y la anterior era ¿cuál? La anterior a lo de los comités científicos era ¿cuál? Si existe, se ha podido determinar un tiempo Ah, adecuado sí, los de tiempos. cierre y monitoreo. Los Ujú. tiempos. Entonces, los tiempos son complicados en el subsuelo. Eh, voy a buscar un segundo los tiempos de velocidad que tienen las aguas subterráneas allá en el acuífero del Chaco, solamente para tener unos datos y con ello hacer una reflexión. Eh, velocidad, 20 a 46 metros por año. Entonces, pensemos en los 20 metros por año, que es un dato redondo. 20 metros por año. Y supongan ustedes que un pozo de agua está a, a 1 kilómetro, a 1000 metros. Entonces, para que avance 100 metros son 5 años y para que avance el kilómetro, entonces son 50 años. Pero la velocidad, la permeabilidad, la conductividad hidráulica de un acuífero varía. Hay acuíferos que se mueven más rápido, hay acuíferos que se mueven más lento. Entonces, cuando yo hablo de que no tenemos una información de caracterización de las aguas subterráneas y de los cuerpos geológicos que contienen esas aguas subterráneas, entonces no tenemos esos datos. No tenemos, no tenemos suficientes datos para saber qué es lo que puede pasar. ¿Dónde se recargan las aguas subterráneas? Usualmente las aguas subterráneas se recargan en la parte más alta. Entonces, el acuífero del Chaco se debe recargar en ese piedemonte que ustedes creo que llaman subandino. Eh, y allí es donde se pretende hacer el fracking. Entonces, si contaminamos en la recarga, pues estamos contaminando, se va a crear luego una pluma de contaminación. ¿Quién tiene certeza de que eso sea así o no sea así? Y yo creo que para esto se necesita cierta certeza. Primero se debería estudiar el agua subterránea, que es vital, y luego sí se debería estudiar eh, eh, el potencial de hidrocarburos, porque es mucho más importante el agua que el petróleo, es mucho más importante el agua que el gas. Entonces, si ponemos en balanza estas dos cosas, ¿qué deberíamos estar estudiando primero? Está mucho mejor caracterizado, aunque todavía no mucho, pero está ya mucho mejor caracterizado el sistema petrolero que el sistema acuífero en Bolivia. Y yo creo que ese no es el orden de las cosas. Primero caracterizamos lo que se puede dañar y lo que es vital, y luego una actividad, digamos que, por supuesto, favorece a cierto sector muy chiquitito, supuestamente mueve el mundo, pero ya sabemos que no puede seguir moviendo el mundo. Ya sabemos que tiene que haber una transición hacia unas energías menos contaminantes porque toda la energía tiene un costo, toda. Cuando hablamos ahora de vehículos eléctricos, yo siempre pienso en el Salar de Uyuni. ¿Sí? Toda energía tiene un costo. No podemos seguir pensando que es que hay unas energías que no tienen costo. Cuando el mundo se llene de carros eléctricos, probablemente se vayan a reventar todos los salares que hay. Entonces, eso tiene un costo. Y como ya van a hablar de acuíferos y del Salar de Uyuni, entonces vamos a ver el costo tan grande en agua subterránea dulce o poco salina, poco salobre, que tiene hacer esas baterías. Entonces, siempre va a haber un costo y yo creo que ahí hay que darle una prioridad a qué es lo realmente importante para nuestros países. En la otra pregunta,
Es bien interesante esto de las comisiones y de los comités. Y aquí en Colombia hay dos ejemplos, pero magníficos de lo que pasa con estos comités. Hace unos 3 años, creo, el gobierno colombiano creó una comisión técnica supuestamente independiente, y dejémoslo que sí, que era independiente, para evaluar el fracking. Y eran, creo que, 12 personas, casi todos hombres. Creo que había solo una mujer. Y este comité dio lugar, tenía que haber un informe, y al final hubo 3 personas que se apartaron de lo que generó el comité, y era decir que sí, que el fracking se podía hacer, que tengamos cuidadito. Estas 3 personas dijeron, se necesitan un montón de un escenario de fortaleza institucional, de fortaleza técnica, social, que Colombia por supuesto no tiene. Así que pues realmente este comité tuvo una gran mayoría, lo creó el gobierno, una gran mayoría diciendo que sí, que con cuidadito se podía, y que hagamos unas pruebas de investigación que dieron lugar a lo que hoy estamos viendo, y es que no es investigación científica, sino es una exploración normal. Y unos pocos que se apartaron de esto y dijeron, se necesitan demasiadas condiciones para hacer ese fracking, casi que lo hallaron inviable, aunque no lo dijeron de esa manera, pero entre líneas sí se podía leer eso. Y luego, aquí hay digamos, hay una gran movilización social y también de ciertos sectores académicos y políticos contra el fracking en Colombia, y un juez suspendió la reglamentación. Si se suspende la reglamentación, pues si no hay reglamentación no puede haber fracking, porque eso es algo diferente. Tiene muchos elementos en común con los yacimientos convencionales, pero no es igual. Tiene muchas diferencias y debe tener una reglamentación si es que se pretende seguir adelante con una práctica que sigue calentando el planeta y que es muy peligrosa. Entonces el juez suspende, y el juez le pide a la Universidad Nacional de Colombia, en donde yo soy profesor, que conforme una comisión. Yo no estuve dentro de esa comisión, pero esa comisión, que también era como, no sé, también como de 10, 12 personas, terminó también disgregándose en 3 ingenieros. Los ingenieros suelen ser muy optimistas con la tecnología. 3 ingenieros que dicen que sí, que la práctica es riesgosa, pero que la tecnología puede resolver estos riesgos. Y los otros 7 u 8 que dijeron que no, que hay tantos riesgos que es una práctica que debe prohibirse en el país. Entonces, el fracking está fracturando también todos estos comités, porque hay tantas incertidumbres y ya hay certezas de tantos peligros, que siempre hay una parte que dice, no, es demasiado riesgoso, por algo lo han prohibido, o hay moratoria en tantos lugares del mundo. Entonces, esto de las comisiones es, bueno, y ¿quién define quién está en la comisión? ¿Cuáles son los intereses de los comisionados? Y bueno, también Lelutier tiene unas cosas bastante divertidas acerca de las comisiones y su utilidad. Yo creo que eh, me parece que los informes de las comisiones, que al final fueron 2, de la Universidad Nacional de Colombia, son bastante útiles, digamos, en escenarios de discusión académica, pero pues no sé si eso vaya a tener alguna incidencia real en las decisiones de gobierno. Vale, Julio. Hay otras 2 preguntitas. ¿Cuáles, y es justamente vinculada a lo que estabas mencionando, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos para el establecimiento de un sistema propio de caracterización y seguimiento de acuíferos? ¿Y cuánto tiempo podría necesitarse para lograrlo? Después Roberto, desde Argentina, Espera, nos espera, pregunta. Jorge, espera, que a mí se me olvida. Disculpa que te voy a interrumpir, pero ya ni siquiera de a 2, de a 1. Entonces, listo. Esa es una pregunta muy interesante, y es una pregunta que me gusta mucho, porque me parece que es parte de lo que es necesario y urgente hacer. Entender las aguas, entender el sistema del agua, entender el ciclo del agua es muy, muy importante, y además la ciencia nos está llevando a unas reflexiones que antes quizás solo los originarios se hacían. Y voy a hacer primero un contexto sobre este tipo de cosas que la ciencia nos está enseñando, para luego ya responder la pregunta de cómo estudiar los sistemas acuíferos. Hace 20 años, incluso hace quizá menos, 10 años,
No sabíamos que había una relación entre el Sahara, la Amazonia y las aguas andinas. No conocíamos esa relación. Ahora sí la conocemos. Sabemos que la humedad de buena parte de la vertiente oriental andina depende del polvo que se levanta en el Sahara. Hoy lo sabemos. Hoy sabemos que hay un polvillo que por unas condiciones geológicas de hace unos miles de años, allí hubo una depositación de una gran cantidad de restos de seres vivos. Eso se levanta, pues, obviamente fue hace miles de años, ahora eso está seco, ya los seres vivos no están vivos, pero queda el rastro químico de ellos. Entonces esto se levanta, viaja hacia el occidente, atraviesa el Atlántico, parte de este polvillo cae al Atlántico y se convierte también en una fuente de vida del mar. Llega a la Amazonia, cae en la Amazonia y es la fertilidad de la Amazonia. Y en la Amazonia un árbol grande puede sudar, puede transpirar 1000 litros de agua al día. Y si uno se imagina millones de árboles transpirando esa agua, entiende cómo todos estos vientos que vienen de África, atraviesan el Atlántico, recogen esa agua que sudan los árboles, continúan a los Andes, pegan en los Andes y allí se precipitan. Y cuando se precipitan, generan dos cosas. Uno, los grandes ríos, los grandes ríos que bajan de la cara oriental de los Andes, el Amazonas, el Paraná, el Orinoco, y también generan la posibilidad de que el agua se infiltre y también vaya hacia abajo por unos caminos más tortuosos y más largos. Es decir, uno tiene una regulación en el plazo de los meses, de los días, de los años, y tiene otras regulaciones que, como ya vimos, las tasas de movimiento del agua subterránea pues estarían del orden de los siglos, incluso de los milenios. ¿Sí? Tenemos aguas viajando y que están además interconectadas en diferentes escalas del espacio y del tiempo. Ahora entonces vámonos a la parte del agua subterránea. ¿Cómo estudiar el agua subterránea? Y ahí hay unas cosas que son fascinantes también. Primero se necesita tiempo, porque necesitamos ver la relación de las aguas de afuera con las aguas de adentro. En algún lugar se recargan las aguas subterráneas. Y eso, como digo, suele suceder en la parte, digamos, en las partes altas, eh, en las partes altas de las montañas, en las partes medias de las montañas. Pero hay casos en donde los ríos de las partes planas también recargan los acuíferos. Entonces, uno necesita estudiar la química de las aguas, y la química de las aguas es la que va a dar buena parte de las respuestas de cómo es el sistema. Pero yo también necesito ver cómo llueve en los lugares, ¿no? Cómo son las tasas de lluvia. Necesito hacer pozos que me digan el nivel freático que hace ante las lluvias, ¿no? ¿Se quedan quietas, no tienen relación? O efectivamente también hay una danza, pero un poquito retardada, del nivel del agua subterránea respondiendo a las lluvias. Y eso me va a dar una información. La química de las aguas me va a decir si las aguas se recargaron lejos o se recargaron cerca, porque hay una serie de cambios conforme las aguas subterráneas tienen una relación de amor con la roca que las contiene. Y la química de esas aguas subterráneas es el producto de esa relación. Es el producto de la relación, de la interacción de las rocas con las aguas. Entonces, tengo que hacer monitoreo de las aguas, de cómo se comportan la lluvia, de cómo se comporta también la transpiración de zonas vegetadas. Tengo que hacer estudios de la química de las aguas, y esos estudios de la química de las aguas me van a dar también no solamente qué tan largo es el viaje, qué tan largo es el matrimonio entre la roca y el agua, qué tan largo es el viaje del agua subterránea por entre la roca, y también esa química, la isotopía, me va a decir cosas sobre la edad de esas aguas y sobre la altura a la cual esa agua se infiltró. Entonces, imagínense la complejidad de investigación para saber el comportamiento del agua subterránea. Yo creo que un programa serio de aguas subterráneas mínimo tiene que durar 5 años, 5 o 10 años, para entender todas estas cosas. Debo investigar también las salidas del agua subterránea, quiénes se surten del agua subterránea.
¿Cuáles deben ser las características para mejorar, potabilizar esa agua subterránea cuando es para consumo humano? Así que hay un reto impresionante desde el punto de vista de la meteorología, de la química, de cómo se mueve, si se mueve más por poros o por fracturas. Es un trabajo impresionante, pero en zonas muy secas es un trabajo que se tiene que hacer, indudablemente se tiene que hacer. Entonces, gracias por la pregunta. Me parece que esto de las aguas subterráneas es un tema absolutamente fascinante y que es necesario que conozcamos cada vez mejor para la gestión y también para la defensa del territorio. Perfecto. Roberto nos pregunta desde Argentina si existe alguna línea base en Bolivia o Colombia para determinar el estado de salud de las personas y la calidad del agua antes Qué del pena, comienzo del fracking. no escuché la primera parte, Jorge, discúlpame. Escuché desde Colombia. Nos preguntan si existe alguna línea base para determinar el estado de salud de las personas y de la calidad del agua antes del comienzo del fracking. Pues supuestamente se va a intentar aquí en Colombia a través de las Secretarías de Salud, pues que son entidades con muchas limitantes económicas, pero lo que hemos visto en otros sectores, como por ejemplo la minería, es que cuando ya están estos sectores hay una cooptación muy fuerte de las entidades relacionadas con la salud y eso hace que el estado de salud se vuelva una caja opaca que ningún investigador independiente puede acceder a ella. Es decir, lo que encontramos también con el extractivismo es que luego se convierten en los amos y señores, además voy a hablar en masculino porque pues, son actividades eminentemente masculinas, entonces se convierten en amos y señores de los territorios. Y cuando eso sucede, con la erosión de la democracia tan grande que se relaciona con el extractivismo, el acceso a la información es nulo y lo que hemos encontrado en todos los casos, pero no hablando de fracking, sino de convencionales y de otras actividades como extracción de carbón y de níquel, es que no hay información de línea base. No hay información de línea base y que la información de lo que está sucediendo hoy es una información de muy difícil acceso. Entonces, todos estos temas de salud pública se vuelven muy complicados. Sin embargo, bueno, miremos entonces hacia el norte y ustedes pueden revisar, yo voy a darles esta información, se las voy a enviar, pero en Nueva York hay un grupo médico que ha venido trabajando temas de fracking hace muchos, muchos años y del el gremio más fuerte y más persistente y consistente en su lucha contra el fracking en Nueva York son los médicos. Así que este tema de salud pública, nosotros tenemos muy poca información, pero en Estados Unidos y particularmente en Nueva York sí que la hay. Y por eso esos médicos dignos son yo creo que son como el gran grupo de presión en contra del fracking en Estados Unidos y particularmente en Nueva York. Perfecto. Julio, un par de preguntas más porque ya se nos va el tiempo. He visto, hay muchas personas que les interesa saber respecto a la normativa ambiental, en el caso colombiano, si tiene las características como para que se dé viabilidad al tema fracking. Tú hablaste lo del tema de los procesos piloto, etcétera, pero creo que es una pregunta recurrente que tal vez puedes volver a mencionar, si la Sí, norma ambiental pública. la, la comisión que creó el gobierno, el grupo minoritario habló que era necesario que se dieran una serie de condiciones y esa serie de condiciones no era solamente establecer normas y reglamentos, sino cuál es la posibilidad de los reguladores de hacer cumplir con estas normas. Y en Colombia eso no existe. La debilidad que tienen los reguladores, tanto del sector petrolero, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es pasmosa. Además, hay una serie de conflictos y de intereses cruzados. La Contraloría ha denunciado cómo
las empresas petroleras, algunas de las empresas petroleras y la NH directamente han pagado grupos de evaluación del sector petrolero. Entonces, pues es yo con yo, ¿no? Yo no puedo pagar y que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales cree un equipo profesional para que me evalúe a mí. Eso es absolutamente inaceptable. Así que nosotros no tenemos una institucionalidad fuerte, evidentemente. Aquí los gremios pues son los que definen cómo son las normas y lo que sucedió, y ese pues es un caso que yo más o menos conozco, es que cuando yo estaba en la Contraloría, cuando sacamos la primera función de advertencia sobre el fracking en Colombia, que fue en septiembre de 2012, lo que hizo el gobierno fue conformar una comisión de científicos, todos ellos gringos y todos ellos proclives al sector petrolero. Había gente de unas características bastante particulares. Uno de ellos es un investigador, no sé si de Harvard o del Massachusetts Institute of Technology, pero fue director de la CIA. Y es además un científico de altísimo nivel, es un perfil bastante extraño. O Sobak, que ya en Estados Unidos es un investigador en temas de esfuerzos tectónicos. Sobak ya había sido cuestionado en Estados Unidos porque era supuestamente desde la Universidad de Stanford y actuaba como académico al oído de Obama, pero al mismo tiempo era asesor de empresas petroleras. Y aquí en Colombia tenemos exactamente cosas análogas, ¿no? Supuestos científicos que son asesores del sector petrolero y luego salen pontificando como académicos cuando tienen todos estos temas cruzados. Entonces, trajeron a ese tipo de personas cuando también había académicos como Ingrafea que han hablado en contra del fracturamiento hidráulico de yacimientos no convencionales. Entonces trajeron a los proclives solamente y hicieron una reglamentación que, como les digo, es una reglamentación hecha para Estados Unidos, pero no para Colombia. Nuestras condiciones tectónicas, nuestras condiciones hidrogeológicas son completamente diferentes a las de Estados Unidos. Así que, por supuesto, es una reglamentación insertada a la brava en una geología pues, que no tiene nada que ver con los Estados Unidos. Así que aquí ni tenemos fortaleza institucional, ni tenemos una reglamentación que se corresponda con las condiciones del país. Así que por eso esa reglamentación fue suspendida por un juez. Es decir, aquí también el tema está judicializado justamente porque estos gobiernos a la brava pretenden insertar, meter una manera de explotación de unos yacimientos que es peligrosa, que además económicamente en este momento no es viable y que en transiciones para tratar de que no sigamos incendiando este planeta con todas esas emisiones de gases de efecto invernadero, pues por supuesto no tiene ningún sentido. Es decir, desde todos estos puntos de vista, el fracking es una actividad absolutamente no viable, no solamente en nuestros países, sino además en el mundo. Porque con fracking no hay transición, es seguir Es decir, prorrogando la transición energética. y esto me lleva a la última pregunta y que están los compañeros están anotando. ¿Hay alguna alternativa al fracking? Sí, las alternativas pues son la transición. Yo creo que hay como dos cosas. Una es que hay energías menos contaminantes que van a afectar menos el cambio climático, que tiene unos costos. La energía solar, bueno, la energía solar que pues necesita también litio, ¿no? La energía eólica que necesita que haya minas de cobre porque cada turbina de estos, cada turbina necesita cerca de 1 tonelada de cobre para su funcionamiento. Entonces, son menos nocivas, pero tienen unas consecuencias. Yo creo que parte de las alternativas está yo siempre lo digo, en unas palabras que suenan por allá como medievales, que es continencia y austeridad. Y la continencia, que en lo medieval se refería prácticamente siempre a lo sexual, pues ahora es continencia ante el consumo. Nosotros no podemos seguir consumiendo
indefinidamente y de la manera más obsesiva que podamos, porque el planeta tiene unas limitantes y porque cada vez más estamos dándonos cuenta de que el consumo implica una gran cantidad de cosas terribles, mano de obra esclava, contaminación de agua, contaminación de aire, expoliación, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que necesitamos ser consumidores más responsables, pero particularmente necesitamos ser consumidores más responsables de la energía, porque toda energía tiene un costo. Así que sí, tenemos unas posibilidades con unas energías, digamos, menos impactantes. Yo no creo que haya una no impactante, pero además necesitamos también revisar nuestros patrones, los patrones de vida, el día a día que cada quien tiene, en la movilización, en la ducha caliente, en planchar ropa, en comprar ropa, en comprar esto y en comprar lo otro, en comprar cosas que vienen de lejos, etcétera. Yo sí creo que hay una revisión sobre el patrón de consumo energético que cada persona tiene, para tratar de disminuirlo, porque eso también es una transición necesaria. Muchas gracias, Julio. Realmente ha sido una sesión muy rica. Estoy seguro que todos nos vamos contentos, ¿no? Por esta jornada. Agradecerte tu tiempo, agradecer también el tiempo a todos los que se han registrado, han estado hoy día y van a estar también en las diferentes jornadas que nos esperan. Solamente unos anuncios comerciales. Vamos a pasar las presentaciones de Marco del lunes y de Julio hoy día, hasta el viernes van a estar disponibles en nuestra página web. El lunes retomamos el curso con Sergio Gaviria, que es una autoridad científica en Colombia, y nos va a explicar el tema de los riesgos químicos que hay en los salares, ¿no? Una cuestión muy, muy exquisita. Vamos a tener también a Pablo Villegas el miércoles, que nos va a hablar sobre la triple crisis que sufre o que vive el sector de hidrocarburos en Bolivia. Entonces, estamos entrando ya en calor. Y bueno, eso quería comentarles, reitero los agradecimientos. Vamos a proseguir con la metodología de los links un par de horas antes. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Eh, un gran saludo, Julio, nuevamente hasta Colombia. Un abrazo, un gran abrazo fraterno hasta Colombia y nos vemos el lunes. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, bueno, muchas gracias y por la paciencia a los que se conectaron. Saludos y salud. Salud y salud. Salud. Hasta luego.